Colombia. Entonces, por ahí, por ese lado, pues muchas gracias quienes están conectados porque o están conectados en dos cosas o les interesa mucho el tema que vamos a ver el día de hoy. Para mí es un placer presentarles a Carlos Molinares. Carlos es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, más o menos del año 2003, 2004. Tiene una maestría en AFIT Sí, y otra en Oklahoma, en el doctorado. sí, maestría. Luego pasó a maestría y doctorado a Oklahoma, en una universidad pues icónica, con un profesor, el profesor Roger Slatt, que digamos es una leyenda de la geología del petróleo. Entonces digamos que tuvo un gran maestro en esa época. Desde 2008 más o menos regresó al país a trabajar pues con Oxy y 18, actualmente, 18, hace 2 años. perdón, hace 2 años regresó después de terminar su doctorado y actualmente está Carlyle, ¿es que se llama? Sí. Carlyle, ¿tiene algún otro nombre? O... Ya sé cómo se va a llamar, pero no estoy autorizado. Bueno, entonces por ahora está en una compañía que va a cambiar a otra y el día de hoy pues nos va a hablar de no convencionales, ¿no? De un tema que pues estaba bastante en el tintero y nos va a comentar pues algunos aspectos técnicos, sobre todo relacionados a estos no convencionales. Carlos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido aquí al coloquio. No, muchas gracias a ustedes. Voy a empezar a compartir pantalla y por favor me dicen si ven bien eh, em, y cómo se escucha. Perfecto, yo ya estoy comenzando a ver la presentación. Listo, perfecto. No, Felipe, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un placer y encantado de estar hoy con ustedes y a ustedes muchachos por el tiempo. Lo agradezco muchísimo. Yo tengo y tengo fe que hacemos fuerza, que remontemos y que ganemos. Vamos a ver más tardecito los goles. Em, la verdad los felicito. Están ustedes en una excelente universidad, excelentes profesores, digamos que tengo una muy buena amistad con muchos de los profesores y aprovechen los muchachos. Yo creo que uno en la vida tiene que aprovechar esas circunstancias y esos momentos y están ustedes ahorita en un muy buen momento y los felicito a la Universidad del Norte, a estos eventos y todos los resultados que se han visto en los congresos y en las ponencias en los últimos años. La verdad, muy impresionado y felicitaciones. Como decía Felipe, pues yo soy geofísico de exploración para el grupo Carlyle, que era lo que era Oxy, lo que hablaba con alguno, les comentaba antes de iniciar la presentación. Y ahí están algunos de mis datos. Ese es mi correo personal. Me pueden contactar por LinkedIn, cualquier cosa, con mucho gusto. Felipe, si hay la idea es que puedan hacer preguntas o en el chat, ¿sí? Sí, puede O ser en el levanten chat la mano o... y me pueden interrumpir Creo... en cualquier momento. La idea Ok, no es entonces... a que tengamos las preguntas para el final. Me gusta que me interrumpan y que me pregunten durante el transcurso de esta exposición. Bueno, Listo. Entonces, abrir micrófonos porque no hay cómo levantar la mano. Abren Ok, micrófonos y listo. hacen la pregunta. Sí, o pueden hacer la pregunta, no, en el chat o la hacen de una, no hay problema. Eso también en el chat y yo ahí meto la cucharada y te ayudo a transmitir la pregunta. Listo, perfecto, perfecto. Bueno, bueno, esta nota es una nota aclaratoria, simplemente esto se va a grabar y ya con el tiempo y la experiencia pues le indican a uno que uno tiene que tener cuidado, pues en toda empresa hay abogados, mi papá es abogado, no estoy hablando mal de los abogados, pero uno simplemente esto es para decirles que pues todo lo que voy a decir acá simplemente es una posición muy personal y en ningún momento comprometen ni la universidad. Yo fui, digamos, invitado a dar esta charla en otras universidades por la ACGGP, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, y también por la APG y la SPI. Entonces, en ningún momento, pues pues todo lo que se diga acá, por favor, me echan la culpa a mí, básicamente.
Esta es la agenda que les tengo, les tengo como propuesta. Primero vamos a hablar de lo que son los yacimientos convencionales y no convencionales, pues porque como todo es muy importante al comienzo como tener un marco teórico, ¿no? Un background sobre la terminología. Entonces vamos a hablar un poquito, aclarar un poquito acerca de la terminología. Lo siguiente que vamos a hablar es de los elementos del sistema petrolífero, y la charla se llama Lo convencional de los no convencionales, es porque al final, en mi experiencia y lo que uno ve es que como geólogo o geofísico para una compañía petrolera, la caracterización de yacimientos convencionales o no convencionales involucra el estudio de estos elementos del sistema petrolífero, que son roca generadora, roca reservorio, roca sello y trampa. Vamos a ver en detalle qué significa cada uno de esos y unos procesos involucrados con estos elementos. Vamos a ver que, bueno, que hay muchas similitudes entre los yacimientos no convencionales y los convencionales, pero pues la pregunta va a ser, entonces, ¿qué hacen no convencionales a los no convencionales? Y lo vamos a ver. Vamos a rápidamente revisar el potencial en Colombia de estos yacimientos. Y por último, más que unas conclusiones, unas tres ideas o puntos importantes que me gustaría que ustedes se llevaran como aprendizaje al final de esta charla. Yo quiero empezar con esta diapositiva, en donde hay dos ejes acá. Un eje que dice hidrocarburos y otro eje que dice reservorios. Cuando hablamos de no convencionales, podríamos hablar no convencionales respecto a los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque es que generalmente no convencionales muchas veces se habla en este eje, en donde tenemos en las arenas tar sands o las arenas bituminosas, el heavy oil, oil sand, o tenemos los hidratos de metano, o el coal gasification, no sé cómo traducirlo, o el oil shale en algunos lugares en Estados Unidos, que son aquellos yacimientos en donde el hidrocarburo, el hidrocarburo, uno necesita calentarlo para tener una explotación comercial. Entonces, estas arenas generalmente se calientan, o los hidratos de metano se deben calentar para tener una explotación. O sea, por eso acá en este eje están aquellos que se necesitan calentar, o aquellos que no fluyen o no se necesitan calentar a las condiciones de yacimiento. Pero otro eje importante es el reservorio como tal. El reservorio puede tener una baja permeabilidad o una permeabilidad normal. Lo que explotamos generalmente aquí en Colombia, y lo que hago en mi trabajo, está en este cuadro inferior izquierdo, que son aquellos reservorios con una permeabilidad normal a alta, y que los hidrocarburos no necesitan calentarse para hacer una explotación comercial. Hay algunos en donde, bueno, no necesitan calentarse, pero sí tienen una permeabilidad muy bajita, que son este recuadro de acá. ¿Y qué es lo que se hace en esos casos? En esos casos, entonces, lo que se hace es un proceso que se llama fracturamiento hidráulico, que es el famoso fracking, para aumentar la permeabilidad mediante técnicas también de perforación horizontal, y así tener la explotación de los hidrocarburos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de no convencionales, me gusta esto porque en este cuadrante me ubica cada uno de estos tipos de yacimientos. Entonces, para empezar, para ver ejemplos de la parte superior, aquellos que necesito calentar, están las tar sands. Son muy famosos en Canadá, se explotan, aunque ahorita con este precio no sé qué tanto. En Canadá son famosos también, hay en otros lugares del mundo. Venezuela tiene su franja también de tar sands y de crudos pesados en el Orinoco. Y uno puede explotar esto de dos maneras. Una forma es como de minería. Ustedes ven esto parece como el Cerrejón, en donde simplemente hay una carretera y hay minas, se extrae la roca, esa roca se calienta y de ahí se saca el petróleo. Otra forma es inyectar pozos, vapor en pozos muy someros. Ustedes ven aquí la escala de 10 a 500 metros, y con otros pozos, a medida que esto se va calentando con vapor, este petróleo va fluyendo
por la tubería y se extrae y se acumula en unos containers. Este sistema puede estar calentado y también ayudado por gravedad, que se denomina SAC-G. Conoco, que fue una empresa por la cual yo trabajé, tiene un desarrollo muy importante en este tipo de yacimientos y en este tipo de extracción. Otros yacimientos no convencionales son los hidratos de metano. Lo que ven acá es como la tubería y ustedes ven que se perfora en el fondo del mar, se extrae del fondo del mar, y ustedes aquí ven como unos hielo, como una picado de hielo, hielo, pues. Este hielo tiene una particularidad y es que dentro de las estructuras de ese hielo a veces queda metano. Y este metano, pues sabemos que se puede usar como combustible. Entonces, estas estructuras se llaman caltratos y estos caltratos pueden estar bien o en el fondo del mar, en zonas muy frías, ¿sí? En el fondo del mar, o pueden estar en zonas temperadas, o sea, zonas de altas latitudes, en donde hay permafrost, y ese metano puede venir pues de condiciones termogénicas o biogénicas, y como es muy frío, al final las moléculas de hielo envuelven dentro del núcleo, dentro de la parte central del hielo, esas moléculas de metano. Esto no tiene explotación aún comercial. Sé que hay unos estudios en Japón para su explotación, pero ahorita en tiempos modernos lo que vemos es lo que llaman, que estos recursos se convierten como en un geohazard, que llaman, o un peligro geológico a la hora de perforar pozos offshore. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando ahí en Barranquilla, en el Caribe, de la perforación de pozos offshore, esto es una imagen real del fondo del mar de Colombia, un paper de unos colegas en el ICP desde el año 2006. Y ustedes ven, este es el fondo del mar, o sea, la entrada, esto representa el fondo del mar, y aquí ven un reflector que es muy parecido, hace una mímica la del fondo del mar. Cuando uno ve esto, en muchas oportunidades se asocia a este tipo de yacimientos de hidratos de metano. Y hay que tener mucho cuidado porque pues a medida que se va perforando, esto crea condiciones de inestabilidad, el metano es combustible, etcétera, etcétera. Entonces, se estudia mucho en la exploración offshore, su distribución y ubicación. Bueno, siguiendo con la parte inferior sobre los hidrocarburos no convencionales, o sea, no necesito calentar. Vamos a ver lo que son los convencionales y el tile oil o el tile gas. Lo que ahorita, digamos, el desarrollo de todos los no convencionales y el fracking en Estados Unidos se refiere básicamente a estos términos, tile oil, tile gas y shale gas. Es lo que, digamos, ellos han explotado y han aumentado significativamente la producción. Entonces, cuando yo tengo un reservorio, el reservorio generalmente los ingenieros de yacimiento lo evalúan respecto a la permeabilidad. La permeabilidad es una propiedad que me indica qué tan fácil fluye un fluido en el espacio poroso de una roca, ¿ok? Entonces, una permeabilidad puede ir de excelente a muy apretado, es un término común, o tile. Es una escala en milidarcis, y una buena permeabilidad, moderada, buena, más o menos arranca en un milidarcy para arriba. Rocas de excelente permeabilidad son alrededor de un darcy. De estas tenemos en Caño Limón, lo que les decía ahorita, el yacimiento de Oxy, está por acá. Algunas rocas del Valle Medio del Magdalena están como por acá, más bien. Y hay otras rocas que son muy apretadas, o sea, sus permeabilidades son de 0.1, 0.01 milidarcies. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una excelente permeabilidad, yo tengo, o buenas, reservorios convencionales. Cuando yo tengo unos reservorios de baja permeabilidad, generalmente se dicen que son apretados y son no convencionales. Obviamente, cuando exploto esto, yo dejo menos petróleo en el fondo, en el subsuelo. Cuando tengo estos, es más difícil sacar todo lo que tengo en el subsuelo. Entonces, es por esto que tengo que crear las fracturas. Y esto es el eje que significa UOR, que significa Ultimate Oil Recovery, o el recobro al final que yo dejo en el subsuelo.
Una arenisca de grano fino, ¿sí? Más o menos este es el tamaño de 50 micrones. Aquí les pongo para ustedes por referencia qué es un micrón, qué es un nanómetro en términos de milímetros. Esta es una fotografía de microscopio electrónico de una arenisca de grano fino. Y esto es el espacio poroso que queda entre una arenisca de grano fino. Más o menos una arenisca de grano fino podría estar por acá. ¿Ok? Pero lo que ahorita se explota en los no convencionales, este es un cuadrito dando una magnitud de esto. Es estos poritos que se ven acá, y esto ya miren la escala, son de 500 nanómetros. ¿Ok? Entonces, estos tienen una porosidad, los no convencionales tienen buena porosidad, pero esta porosidad es muy pequeña, son poros muy pequeños y muy aislados, no conectados. Entonces, por eso yo necesito a estos poros crearles fracturas y conectarlos para poder tener una explotación de los hidrocarburos que están dentro de ese espacio poroso. ¿Ok? Lo que se hace con no convencionales es básicamente una combinación de dos cosas que ya se hacían antes en la industria: una perforación horizontal y unas fracturas que se van creando con agua, y ya vamos a ver con qué, con agua principalmente y arena, y esas fracturas se van explotando y van creando esa conectividad que se necesita, porque estas rocas generalmente son de baja permeabilidad. Esto generalmente está bien profundo, generalmente son más de 7.000, 10.000 pies de profundidad, o sea, son más de 3.000, 3.500 metros, y los acuíferos aquí están en la parte superior. Básicamente, para toda la protección de los acuíferos, digamos, los protocolos son los mismos para o bien hacer un pozo, para hacer un pozo normal, digamos, de explotación convencional, o para hacer los no convencionales, porque como vemos esto ocurre bien profundo, mucho más profundo de lo que está la zona de recarga y la zona de aguas subterráneas. Entonces, eso era lo que les quería comentar. Y generalmente estas rocas están intercaladas entre rocas que tienen buena permeabilidad o moderada y rocas de muy baja permeabilidad. Lo que yo quiero es tratar de conectar aquellas rocas que tienen poca permeabilidad. ¿Ok? Esas rocas, ¿qué es lo que se hace básicamente? Entonces, eso es lo que tenemos allá en el subsuelo, es como un sándwich, una intercalación de rocas con baja permeabilidad y muy duras, que generalmente bueno, el término en inglés es brittle, son brittle ductile couplets, o sea, como sándwiches de rocas frágiles y rocas dúctiles, que las vemos acá en unos ejemplos, que son shale y cherts en muchos casos. Entonces lo que queremos es que con un propante y la inyección de agua, mucha presión y esos propantes, crear fracturas y abrir esas fracturas para que el petróleo pueda fluir por ahí. ¿Ok? Estos son ejemplos de cómo lucen esas rocas en afloramiento. Esto es un ejemplo del Eagle Ford, que es una roca muy famosa en donde se produce en Texas. Esto es el Lossier Canyon, muy cerca a la frontera con México. O sea, esto es México, esto es Estados Unidos. Esto es el Eagle Ford, es una roca del Paleozoico. Esto es equivalente a la Luna, esto es Cretácico, Cenomaniano, Turoniano. Esto ya es Frasniano, Fameniano, mucho más viejo, es del Paleozoico. Y ustedes ven, son prácticamente intercalaciones de chert y shales. Algunas de esos, pues como son rocas de ambientes profundos, poco oxigenados, muchos tienen pirita. Aquí vemos un nódulo de pirita. Esta es otra muy buena foto del Eagle Ford, a mí me gusta mucho. Esto es cerca a un lago en Texas que se llama el Waco. Y estas cositas que ven acá son cenizas volcánicas. Y es muy interesante porque esas cenizas volcánicas están asociadas con una mayor productividad marina. Y algo parecido se propuso también para el Cretácico acá, el doctor Villamil, para la Luna. Estos son ejemplos de núcleos. Nosotros llamamos núcleos, a veces se perforan cilindros de roca del subsuelo, y esos cilindros se cortan por la mitad y se tienen muestras de roca. Entonces ustedes ven estas laminitas
intercalaciones, que es básicamente lo mismo que podemos ver en afloramiento. Algunas veces tienen nódulos, estos nódulos ya no son de pirita, sino en este caso, para rocas del Mississippi, en Oklahoma, son ¿cómo se llama? Fosfatos, nódulos de fosfatos, ¿ok? No sé si hay, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, Felipe. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, adelante, adelante, adelante. Ok, listo. Bueno, una de las cosas que casi siempre me preguntan respecto al fracking es el agua, ¿no? El tema del agua, el consumo del agua. Yo he estado en pocas locaciones, realmente. Yo he estado como en 2 o 3 locaciones nomás en donde se hace fracking. Y más o menos esta es una buena representación, una buena foto. Ahí lo único que es uno es un poco de camiones, trailers ahí, y un poco de bombas acá, o cabezales, en donde estos camiones tienen es agua y mucha arena. Más o menos el 99% de los fluidos, perdón, que se utilizan para el fracking es agua y arena. ¿Cuánto? Bueno, un pozo generalmente un pozo se puede necesitar entre 4 y 10 piscinas olímpicas. Bueno, pues yo más o menos, a mí me gusta nadar y más o menos sé cuánto es una piscina olímpica. Una piscina olímpica son más o menos 660.000 galones, o lo que es equivalente a 2.5 millones de litros de agua. Eso es mucho, pero ahorita vamos a ver y vamos a comparar esto respecto a otras medidas. Y aparte del agua, se le ponen los propantes, y estos son ejemplos de propantes. La mayoría, pues por economía, es arena, tiene que ser arena muy limpia, 99% más de cuarzo, como vemos acá. O a veces tenemos propantes artificiales. Se usan en algunos casos especiales propantes artificiales, de cerámica o de bauxita, como vemos acá, ¿ok? Sintéticos. Decíamos que más o menos para un pozo se necesitan 2.5 millones de litros o 600, o lo que es equivalente a 660.000 galones. Los gringos usan más los galones como medida. Pero mi almuerzo hoy fue una hamburguesa, ¿ok? Y yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes cuánta agua creen que se necesita para producir una hamburguesa? Así como se habla del CO2 o el dióxido, la huella de carbono, CO2 footprint, pues también hay gente que se dedica a calcular la huella de agua. Y a esta es una página, yo les dejo la presentación con Felipe, en donde ustedes pueden ver y consultar cuánta huella de agua, contenido de agua necesitamos para muchos de los alimentos. Y una hamburguesa pues necesita la lechuga, necesita el tomate, la carne, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un galón, un botellón de agua, que más o menos tiene 5 galones. ¿Cuántos creen? Felipe, un número. ¿Cuántos galones o botellones? ¿Como 7? Muchachos, bueno, fue un buen número, pero en realidad se necesitan 660 galones para una hamburguesa. Por favor, no se me vayan a volver veganos, ¿no? Pero aquí ustedes han escuchado ya las noticias, no sé, muchachos, que quieren un día de no carne, ¿no? Y es que realmente yo creo que pocas veces somos conscientes respecto a las necesidades de agua que necesitamos diariamente en nuestros productos alimenticios. Es una cifra impresionante. Y si uno, bueno, de pronto dice, no, yo no me como una hamburguesa todos los días, pero si miramos otras cosas, por ejemplo, los huevos, esto es una cubeta o cartón, no sé cómo digan en Barranquilla, de huevos. Tú necesitas para un cartón, para 30 huevos, un cartón de 30 huevos, 1.500 galones o lo equivalente a 300 de estos botellones. Y pues yo creo que uno más frecuentemente en la casa se come 30 huevos que una hamburguesa. Y si lo pensamos en términos de la leche, un vaso de leche de 250 mililitros, nos gastamos 55 galones, o lo que es equivalente a 11 botellones. O sea, para producir un vaso de leche, necesitamos 11 botellones de agua. ¿Ok?
Es impresionante. Y entonces, ahí les dejo el dato. Otra cosa que se usa, el 99% es arena y agua, les decía, pero también se usan otros químicos. Y esos químicos no son nada raros. O sea, aquí les dejo una tabla con algunos de estos químicos que se usan ahí y para qué los usamos en otras industrias. ¿Ok? Esto no es contaminante, pero el agua que sale después de hacer el fracking sí es contaminante. ¿Por qué? Porque muchas de estas rocas que veíamos en las fotos al comienzo son ricas en vanadio, en uranio, en cromio, 16, ese hexavalente. Entonces, toda esa cosa, el agua no queda para consumo humano. ¿Y qué es lo más fácil que hacen las compañías? Y lo más económico, lo que hacen es inyectarlas de nuevo o reciclarlas. En este momento ya yo te podría decir que en Estados Unidos el 60-70% del agua se recicla, del agua que se usa para el fracking. Teniendo en cuenta esto, pues yo los invito pues a que de verdad busquen, se informen y pensemos, ¿no? Pensemos sobre todo lo que se dice del fracking. Pues yo obviamente trabajo para una petrolera y tengo mi posición, pero esta es una buena página para que ustedes investiguen más sobre qué estos elementos, lo que se echa, le echa a los líquidos para hacer fracking. Y esta es una tabla de esa misma página en donde se muestra el consumo de agua en Estados Unidos. Y realmente la minería y el oil and gas, la industria petrolera, pues consumen una porción muy pequeña respecto a lo del agua. Obviamente son muchos camiones, ¿no? Y mucha agua, y uno no va a ir a intentar hacer fracking en La Guajira o en zonas donde uno sabe donde el agua es un recurso escaso. Pero digamos que el tema del agua es un tema que realmente a mí no me parece que sea crítico a la hora de la explotación de los yacimientos no convencionales. Y en mi opinión, hay otros elementos, otras cosas que tienen un consumo de agua muchísimo más masivo y nosotros realmente no somos conscientes día a día al respecto. Entonces, como les decía, esa agua, lo más fácil que tienen las compañías y lo más barato es para hacerlo es reinyectarla, ¿no? Esto es un mapa de Oklahoma y estos son los porcentajes, cada uno de estos cuadritos en Estados Unidos dividen políticamente esto por condados. Entonces, estos son los nombres de los condados. Y esto fue el incremento del 2012 al 2014 del agua que se inyectó al subsuelo por las compañías. Básicamente las compañías buscaban inyectarlas en las zonas donde es azul, donde tiene una baja presión de poro. Y aquí ustedes ven que hay una zona muy importante de azules. Y aquí hay una zona en donde no se tienen datos. Obviamente, yo no sé si algunos de ustedes han escuchado por noticias, no, que el fracking produce terremotos y en Oklahoma están los casos. No, lo que estaba produciendo en Oklahoma no era el fracking como tal, sino toda el agua que quedaba, ¿sí? Servida, gastada de toda esa actividad, tenían que inyectarla, tenían que ponerla en alguna parte. Y se estaba inyectando en estas zonas. Y no se tenían muchos datos de acá. ¿Y saben por qué? Porque esto hace parte de una nación de indígenas, un pueblo indígena americano, y ellos tienen su propia legislación y sus propias cosas, ¿no? Entonces tocó entrar a legislar para poder tener alguna idea de cuántos eran los volúmenes y qué es lo que estaba pasando. Entonces, con esto es una de mis películas favoritas. Yo les hablo aquí de lo malo, lo bueno y lo feo del fracking. Lo que vemos acá es cómo aumenta la sismicidad en Oklahoma a partir de que se produce toda esa agua y esa agua se reinyecta, esa agua gastada, pero son terremotos de muy baja magnitud, o sea, realmente no son terremotos de la mayoría de menos de 3 grados en la escala de Richter. Y eso se produce por todos estos efectos, pero ya me estoy demorando mucho y no quiero entrar en detalles, pero en general, digamos que el fracking como tal no produce sismos. Lo que produjo los sismos en Oklahoma fue todos estos volúmenes de agua gastada que se tuvieron que inyectar y se inyectaban en toda esta región. ¿Ok? Listo, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Cómo va Colombia? Creo que ¿Me vamos perdiendo escuchan? 3-0.
¿3-0? No, con razón. Con razón el silencio. Listo. ¿Seguimos? Dale, adelante. Listo. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la parte de los elementos del sistema petrolífero, ¿ok? Yo supongo que algunos de ustedes no han visto esto se ve ya hacia los semestres finales y es simplemente voy a tocarlo como generalidades. Esta es una gráfica un poco pesada y la siguiente, que es esta, pero simplemente les quiero mostrar con esto es la primera, aquí dice convencional y la siguiente dice no convencional. Esto es lo que se tiene que tener en cuenta y uno en el día a día hace como geólogo del petróleo para la caracterización de un yacimiento convencional y no convencional. Y como ustedes ven, básicamente es lo mismo, solo que en los no convencionales, lo que es la roca reservorio y la roca sello están muy cerca, básicamente están intercalándose en un espacio muy pequeño, y la trampa, uno no necesita las trampas, digamos, estructurales o estratigráficas convencionales en el sistema convencional, qué pena la redundancia, sino la trampa en los no convencionales es una combinación más de madurez termal y presión de poro. Ya vamos a ver los detalles. Entonces, la roca sello, la roca reservorio, la roca fuente y la trampa se necesitan caracterizar tanto en los sistemas convencionales como en los no convencionales. Y eso está asociado también con unos procesos. Esos procesos son la generación del hidrocarburo, la expulsión, la migración, la acumulación y después que en donde esté acumulado no se escape. Es a lo que generalmente se refiere como la integridad de la trampa. ¿Okay? Entonces, en cada una de las siguientes diapositivas vamos a ver cómo se hace o a qué se refiere cada uno de estos elementos del sistema petrolífero aquí en el cuadrito superior izquierdo. Entonces, respecto a la roca madre o la roca generadora, generalmente lo que se quiere es que el contenido de orgánico total o TOC sea mayor al 2% en peso. Ustedes se ponen a pensar, eso es poquito. O sea, una buena roca generadora, un shale o carbonato generalmente es buena si tiene un 1 o 2% superior en su contenido en peso. ¿Y cómo se hace eso? O sea, eso simplemente se tritura la roca, se mete en una máquina como esta y se empiezan a ver picos en esta maquinita, se llaman esos picos S1, S2 y S3, y con base en esos picos se hacen unos crossplot en unos gráficos como estos, y se caracterizan la materia orgánica. Puede ser de tipo 1 o tipo 2, cuando es de tipo 1 o tipo 2, está asociado más con algas, estos son algas del paleozoico o simbiosis de algas, tasmanites se llaman estos, y cuando yo tengo más algas marinas o del lago, puedo tener más tipo 1 o tipo 2 en mi materia orgánica, lo cual indica que va a ser más propensa a generación de hidrocarburo líquido. Cuando tengo más de esto, que son polen y esporas, va a ser más propensa a generar tipo 3, tipo 4, que probablemente es una roca generadora que me va a generar más gas. Aparte del tipo y la riqueza, otro elemento muy importante al evaluar la roca generadora es su madurez. O sea, la roca se dice se necesita cocinar y la manera de cocinarla es enterrándola. Entonces lo que vemos aquí es como a medida que va aumentando los kilómetros de enterramiento, ustedes saben, va aumentando la temperatura del subsuelo y estos bichitos, esas esporas pueden ir cambiando de color a medida que se va aumentando la temperatura. Ellas se van cocinando y se van volviendo más negritas. Entonces, gracias a eso y a otras técnicas como la reflectancia vitrinita, se puede saber qué tanta madurez o qué tanta profundidad, temperatura alcanzó mi roca madre para saber si estoy en ventana o no. O sea, estoy en la zona en donde puedo generar petróleo o en la zona donde puedo generar gas. Porque depende de la temperatura y la profundidad, voy a tener como producto otro tipo de líquido, de hidrocarburo. Esto es para mostrarles un ejemplo en Colombia, porque yo les había prometido que les iba a hablar de Colombia. Este es el mapa de la distribución de la cuenca del Valle Medio, donde está en rojo, quiere decir que la formación La Luna, que es esta que ven acá, y está produciendo probablemente gas,
y donde está en verde es donde está ahorita, actualmente produciendo petróleo. Y aquí hay un pozo, este pozo, el Infantas 1613, que es este de acá, y vemos que los contenidos de TOC, bueno, aquí no se ve claramente, pero pueden estar alrededor por encima del 5%. O sea, esto es esta parte basal de la Luna, este miembro que se llama la formación salada, tiene condiciones muy, muy buenas de generación de hidrocarburos. Y de hecho, sabemos que todo el petróleo del Valle Medio y buena parte de Colombia viene de esta roca, de la formación La Luna. Esta es una para mostrarles ese tabla que le mostré. Se caracteriza la Luna, se mira la reflectancia de vitrinita para saber la madurez. En más detalle vemos aquí el contenido de TOC. Decíamos que por encima de 1 era bueno y mira todos estos valores aquí en la parte inferior ensalada. O sea, realmente la Luna es una excelente roca madre, y si la comparamos con otras rocas madres en donde se hace fracking famosas en Estados Unidos, vemos que las espesores y los contenidos incluso son mucho mejores, y aquí es como se ve en afloramiento. Esto es un trabajo hecho por un estudiante de SLAM, un compañero, Emilio Torres, ¿ok? Yo les dejo esto para que en detalle puedan revisar después. Otro elemento importante es el reservorio. Entonces, como veíamos, el petróleo no se acumula como en cavernas, sino realmente en poritos muy pequeños. Y es importante saber a qué elemento están asociados esos poros. A veces es una porosidad orgánica, a veces de peles fecales. Peles fecales es popo fósil, ¿sí? Fragmentos de fósiles, etcétera. Entonces, este es un cuadro que propuso Dr. Slad para la clasificación de los elementos del poro. Y esta es una foto muy chévere que dio la vuelta al mundo. Uno lo que hacía en el laboratorio era ponía un shale, lo calentaba, y aquí lo que vemos es una pequeña gotica de petróleo empezando a salir por una de esas fracturas, ¿no? Muy chévere. Una imagen de microscopio electrónico, ¿ok? Otro elemento muy importante en la caracterización de los yacimientos es saber el tipo de arcilla. O sea, yo puedo tener un mineral tamaño arcilla, o puedo tener arcillas como tal, minerales arcillosos. Los minerales arcillosos se clasifican en 4 grupos que los vemos acá: clorita, caolinita, hilita y esmectita. Y ellos lo que son las arcillas son como un sándwich de octaedros y tetraedros. O sea, octaedros de lo que está aquí en negro puede ser aluminio, hierro, magnesio, generalmente es aluminio, y ha intercalado con tetraedros, que esto lo que está aquí en el núcleo son sílice y aluminio. Entonces, esos sándwiches de octaedros y tetraedros, estos son octaedros, este es el color para un octaedro, este es un tetraedro, me va a dar el tipo de arcilla, ¿ok? Estas son imágenes de microscopio electrónico, y estas arcillas, este empaquetamiento tiene una distancia en particular, y como se sabe esa distancia, mediante una propiedad y la aplicación de la ley de Bra, que eso se conoce hace 80.000 años, yo puedo caracterizar por este ángulo de incidencia qué tipo de arcilla tengo en mi yacimiento. Eso se hace con una máquina como esta. Yo meto la arcilla, a estos sale un espectro, y más o menos con unas bases de datos, y estos ya usan Machine Learning y toda esa vaina, yo puedo saber qué tipo de arcilla, qué tipo de elemento tengo en composición, ¿no? En mi reservorio. Otro que se usa mucho es esto es difracción, aplicando la ley de Bra, difracción de rayos X. Otra cosa que se usa es la fluorescencia de rayos X, que es otra propiedad física. Entonces, aquí, como vemos, esto es una nucleoteca, es del Servicio Geológico de Oklahoma. Lo que hacíamos nosotros era, en cada uno de estos punticos, disparábamos con esta pistola una radiación de rayos X, y hacíamos una caracterización ya no del tipo de arcilla, sino de los tipos de elementos que tenía esa roca. Entonces, más o menos, ¿cómo funciona esto? O sea, uno con un rayo, uno excita un electrón. Esos electrones generalmente son de la parte más interna del núcleo y salen al exterior. Eso produce unos rayos X, y cada elemento tiene un espectro en particular, dependiendo de cuál sea el electrón que va de los orbitales exteriores
que ocupan los orbitales interiores. Y entonces con eso uno sabe cuál es el contenido de aluminio, zinc, hierro, etcétera, etcétera, en su roca. Y uno plotea eso y eso le ayuda a hacer correlaciones o a caracterizar los ambientes en los que se acumuló mi roca generadora o mi roca reservorio. ¿Ok? Otro elemento muy importante es la orientación y la magnitud de los esfuerzos. Esto es lo que se llama el clásico cuadro andersoniano. Un señor Anderson, por allá también hace 80.000 años, describió por primera vez para clasificar los tipos de falla. Una falla normal, que es lo que vemos acá, es cuando el esfuerzo principal es perpendicular, es normal o paralelo a la fuerza de la gravedad. ¿Ok? Entonces, el sigma 1, que es el esfuerzo mayor, está empujando hacia el centro de la Tierra. Entonces, este bloque cae respecto a este y yo tengo una falla normal. Esto es, entonces, en la falla normal, mi esfuerzo vertical es el sigma 1 es el mayor. Después vienen dos esfuerzos, que son los que vemos acá, y que es el sigma 3 y el sigma 2. Y esto lo puedo representar en lo que llaman unos beach ball, que a veces vemos en sismología. Esta es como la típica forma de cuando un sismo, un terremoto me lo genera una falla normal. Yo puedo tener una falla de rumbo. En las fallas de rumbo, el esfuerzo máximo, que es lo que vemos aquí en rojo, es oblicuo al plano de falla, y vemos aquí el desplazamiento de esa falla de rumbo, ¿ok? Y esto es como se ve en esa beach ball para una falla de rumbo en mecanismos focales cuando se hace sismología. Esta es al final una falla inversa, en donde el bloque se monta sobre el otro, y aquí es como se representa también en sismología, ¿ok? En este caso, el esfuerzo máximo lo que hace es que monta este bloque encima de este. Y el sigma 3, a diferencia de esto, en un régimen de stride slip o de falla de rumbo, el sigma 3 es el esfuerzo vertical, ¿ok? Entonces, por eso aquí el SBE está al final. Es muy importante saber en qué régimen tectónico estoy. Es muy importante saber la presión de poro. O sea, es diferente el esfuerzo, que es lo que estamos viendo aquí. Esfuerzo es una fuerza por unidad de área a la presión. O sea, la presión es, si usted se mete a la piscina o el mar, va aumentando la presión a medida que voy aumentando la profundidad. Pero con estos elementos, esfuerzo mínimo, esfuerzo máximo y presión, que es este PP, presión de poro, yo voy a saber qué tipo de fractura voy a tener. Esto es muy importante porque recordemos que la producción de no convencionales se necesita crear fracturas, crear o abrir otras preexistentes. Entonces, todas estas son ecuaciones en las cuales yo puedo crear o modificar una fractura, crear una nueva, abrir una preexistente, abrir una mediante que creé antes en un trabajo viejo de fracturamiento, o yo puedo ayudar a deslizar un bloque. Y lo que quiero mostrarles acá es que simplemente todo esto es función de esos esfuerzos mínimos, esos esfuerzos máximos y la presión de poro. Y la presión de poro también es muy importante, porque cuando la presión de poro es muy alta, generalmente los esfuerzos tienden a unirse. Esto es un crossplot de esfuerzos con profundidad, y lo que ven acá es que están separados, y cuando la presión de poro aumenta en zonas de alta presión, todos los esfuerzos tienden a unirse. Entonces, la forma como me lo explican a mí, muy fácil, los ingenieros, es: imagínate que tú estás bajo mucha presión, como ahorita, como Queiroz, que va perdiendo 3-0, pero aparte de eso, tienes una demanda, pero aparte, eso es, bueno, digamos, yo puedo tener un estrés. Un estrés es que en este momento mi novia no me habla y no me llama, ¿ok? Pero ese estrés probablemente no me lleve a que yo pierda el control o cree una fractura en mi relación. Pero si aparte de eso yo no tengo dinero, mi mamá también me está molestando, estoy sacando malas notas en la universidad, bueno, en fin, estoy teniendo mucha presión, o sea, esfuerzos de muchas partes, es muy fácil
que yo llegue a fracturar o a quebrar la roca por un mínimo esfuerzo, por cualquiera de todos estos esfuerzos. Entonces, por eso es importante y mucha de la producción a veces viene de las zonas de una presión de poro muy, muy alta, porque cuando tengo anomalías de presión de poro, los esfuerzos tienden a reunirse en un mismo lugar, en un solo punto. Es muy importante también las propiedades de la roca, entonces para eso se hacen análisis de laboratorios, se meten los cilindros de roca en estas maquinitas y básicamente se parten, y algunas van a partir de una forma más fácil que otra. Se utilizan pruebas que no son destructivas como esto, que esto es una medida de la dureza, un rebound hammer, un martillo de rebote. Y bueno, estos son términos que se utilizan, pero básicamente lo que me miden todo eso es qué tan dura o no es una roca, para saber si yo tengo un intervalo que es más dúctil, como los shales, o más duro, o más brittle, más frágil, como los shears, ¿ok? Y a eso yo le tomo estas medidas. Estas son medidas que salen de estos ensayos, de esa terminología. ¿Por qué es importante eso? Esto es un buen ejemplo de por qué es importante. Aquí hay dos pozos, el pozo B y el pozo F, en donde se perforó, se llegó, después se perforó horizontal, ¿sí? Esta es la longitud del pozo horizontal, la cantidad de propante en libras, arena que se metió, y agua, y las producciones iniciales. En el primer mes, esto produjo un poco más de 24.000 barriles, y esto produjo como 6.000 barriles nomás. Y la diferencia fundamental fue en dónde se hizo el landing, o sea, en dónde, por qué tipo de roca perforó o atravesó ese pozo. Mientras que este perforó lo que es el tope, muy cerca del tope del Woodford Shale, que es una zona muy brittle, ¿sí? En donde tenemos más rocas de este tipo. El otro llegó a una zona más dúctil, en donde tenemos rocas más de este tipo, de shale. ¿Eso cómo se sabe? Hay una técnica que se llama microsismicidad, que no está relacionado con los terremotos, sino con pequeñas pulsaciones, pequeños microsismos que se van registrando en las localizaciones de los pozos. Y como vemos, este pozo, el B, produjo mucho más sismos, o lo que podría estar relacionado con más fracturas en toda esta zona de estimulación. Mientras que este, como llegó a una zona mucho más útil, los sismos no se propagaron, no se crearon las fracturas que se querían, y entonces esa es la razón por cual la producción estuvo como 4 veces por debajo de la del pozo B. Y estos dos pozos prácticamente se perforaron uno enfrente del otro. Esta burbuja representan en las producciones para el primer mes, y el pozo B está acá y el pozo F está acá. Y esto es más o menos como se veía en mapa la perforación de esos pozos. Entonces, muy, muy importante saber y caracterizar cuál es el nivel en donde yo estoy poniendo mi pozo horizontal. ¿Por qué? Porque también aparte de esto, esto me ayuda a salvar o a no gastar tanta agua. Estos son un cuadro en donde aquí está la longitud del pozo horizontal y aquí está la cantidad de líquidos en galones que se inyectaban. Y esto fue un trabajo que hicimos para toda esta área de Oklahoma, y nos dimos cuenta que algunas compañías estaban siendo mucho más eficientes, ¿sí? Porque el tamaño de la burbuja acá representa el petróleo. Entonces muchas de ellas están sacando muchísimo más petróleo con una cantidad menos de líquidos utilizados para crear las fracturas. Y incluso con longitudes horizontales de perforación muchísimo menores que otros, que aquí vemos que estaban perforando. Entonces, no solamente muchos ingenieros decían, no, perforemos más horizontal y metámosles más agua, más propante. No, es muy importante saber en qué nivel yo podría estar aterrizando para tener una mejor o no producción. ¿Ok? Finalmente la trampa, ¿cómo se hace eso? O sea, esto es un mapa del Eagle Ford en Texas. Yo trabajé para Conoco. Conoco tenía producción por aquí, tenía producción también por acá. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos primero perforan un pozo vertical y después, como con unas arañitas, desarrollan un pad de pozos horizontales, ¿sí? Que primero es vertical y después es horizontal. Y a medida que se van moviendo y van teniendo datos sobre la producción por día. Aquí vemos 1.600, 1.400,
esta zona es muy buena, pero cuando ustedes se mueven hacia acá, ustedes ven que las cantidades de producción bajan. ¿Por qué? Porque aquí hacia González, DeWitt, había un Palo Alto, el Palo Alto de González, ¿sí? Y aquí había una zona de alta presión, por eso las producciones eran mucho mejores hacia esta zona. Es muy importante saber cómo produce mi pozo. Estas son, digamos, la producción de los mayores, digamos, yacimientos de rocas generadoras o en donde se hace fracking en Estados Unidos. El color representa cada uno de los nombres. Este amarillito está acá, el rojito viene de acá, el azul viene de acá, de Oklahoma. Esto es Permian, viene de parte de Texas y Nuevo México. Este es el Eagle Ford que veíamos antes en Texas. Estos pozos, este eje que ven acá es producción por meses. O sea, esto es un año, 12 meses, 2 años, 3 años, y esta es la producción en barriles. Entonces, como ven, estos pozos, a los pocos días o al primer mes, mientras se estabiliza la producción, tiene un pico, generalmente hasta los 10 días, y después de eso la producción cae drásticamente. ¿Por qué? Porque es que las fracturas se crean, se pone el propante, la arena, para que las estructuras, y después la misma presión de la tierra hace que esas fracturas se cierren. Y a medida que se van cerrando, pues obviamente la producción del hidrocarburo va decreciendo. Y estas curvas son muy importantes porque los yacimientos se van caracterizando y modelos económicos se van corriendo a través de la curva de producción, que en un principio tiene unos modelos exponenciales y después hay como un tipping point, un switch point, en donde la curva pasa de ser exponencial, que es el azul, a ser hiperbólica. Y esto es muy crítico, los ingenieros gastan mucho tiempo en esto, porque un pozo puede ser no económico o no, dependiendo de dónde pongo este punto de quiebre, ¿ok? Entonces, aquí, para esta diapositiva, lo que les quiero mostrar es que los pozos en los no convencionales declinan mucho en el primer año. Los primeros 12 meses, básicamente, yo ya tengo el 70-90% de la producción. Entonces, ¿cómo hacen ellos para mantener la producción? Entonces, ellos perforan un pozo detrás de otro. Esto es back to back, que llaman ellos, para poder seguir manteniendo la producción, porque si no, en el siguiente año ya no tienen, o en los siguientes 6-7 meses ya no tienen la misma producción. Entonces, esto es un modelo Ford. Eso es uno tras de otro. Esto cambió el mundo. ¿Por qué? Porque es que esto le genera retornos de capitales muy rápidos a las compañías. Mientras en los yacimientos convencionales, esto que son meses podrían ser años. Aquí, pues, si yo invierto en un pozo, básicamente ustedes ven, al año, yo ya sé si esto fue económico o no, y mi plata reinvierte rápidamente. Mientras que en un convencional yo tengo que esperar 4, 5, 6 años para tener el retorno de mi capital. Pero es muy importante también recordar que este punto es crítico y me puede a mí afectar al final si un yacimiento sea económico o no. Y mucho más en las condiciones actuales de precio tan bajo. ¿Ok? Entonces ustedes me van a decir, bueno, si es muy parecido, ¿qué hacen los yacimientos no convencionales? Entonces, la primera es lo que vimos, o sea, permeabilidades muy bajas en donde yo tengo que hacer una perforación horizontal y tengo que hacer una estimulación por fracturamiento hidráulico, que es el famoso fracking. ¿Ok? Estos son ejemplos de Colombia, de algunos pozos en donde estos son pozos no horizontales, son pozos verticales, perforados por una compañía llamada Harken hace muchos años, en el 2000, hace 20 años. Pero yo lo que les quiero mostrar aquí es la producción inicial, que para ser vertical, mire, son muchísimo incluso mejores que la producción que se veía en Estados Unidos de iniciales. Recordemos que no pasaban de 1000. Ahora, miren, el verde es la producción de petróleo, muchos de esos son de más de 2000, incluso 4500 tuvo este pozo de Catalina, lo cual nos quiere decir que tenemos de pronto un potencial bastante importante. En este momento hay 3 compañías, ustedes de pronto saben, o si no, los invito a que averigüen. Hay lo que dice el gobierno ahorita y por legislación de las cortes, es que hay que hacerse unos proyectos piloto para ver si esto se puede hacer de una manera segura y económica y confiable en Colombia. Y hay 3 compañías que ya fueron habilitadas para hacer esos proyectos pilotos, que son
ExxonMobil, Ecopetrol y la Drummond. Pero muchas de ellas también, incluso el mismo Ecopetrol ya ha renunciado en otras áreas, pues porque las inversiones eran muy altas a las que se comprometieron. Entonces, con este precio tan bajo, realmente son algunas áreas, muy pocas áreas, las que realmente siguen en las compañías interesadas. Y esto lo quiero comentar porque a veces se hablan de que esto va a aumentar la producción del país en un montón, como lo va a duplicar o cuadruplicar. Dicen que esto va a traer mucha inversión, pero como vemos acá, ya mucha de esta grande inversión, ya las compañías ya se bajaron del bus, como decimos. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces estos números que se dan de 3.000, 6.000 billones, ¿qué es lo que pasa? Involucran otros tipos de yacimientos no convencionales, como los vimos, y los hidratos de metano, los tar sands, en heavy oil, donde las compañías, se los digo, en este momento no tienen ningún tipo de interés. ¿Ok? Ahora, estos valores que vemos acá, hay que tener en cuenta que también incluyen todas las cuencas, todo el territorio nacional. Y este valor que vemos acá, vemos que solo una parte es del Valle Medio, en donde las compañías realmente tienen un interés, Valle Medio y Cesar. O sea, estos realmente serían estos dos. Y el potencial que vemos como en P90, o sea, con una buena chance, una buena posibilidad, vemos que ni siquiera superan los 100 millones de barriles. Esto a mí me crea preocupación, muchachos, sinceramente, porque a veces se sobredimensiona el potencial de los no convencionales. Yo ahorita estoy trabajando en un campo que descubrimos hace 2 años que tiene este potencial, ¿sí? Y a veces se le da mucha prensa, mucha publicidad, mucha polémica a algo que realmente no sabemos si las compañías vayan a seguir teniendo la intención de comprometer todos estos recursos o simplemente se bajen del bus. Sin embargo, bueno, es muy importante saber que la industria en el país tiene unas consideraciones desde el punto de vista fiscal que llaman muy fuertes. O sea, más del 60-70% de nuestras exportaciones están asociados con todo el tema del oil and gas y el carbón. Muchos dicen, no, es que mire que Argentina ya están produciendo de no convencionales y no podemos quedarnos atrás, ellos ya están produciendo hace rato. Y yo digo, pues, ¿realmente qué está produciendo Argentina y a qué costos? Yo les quiero traer esto. Esto es una información no sé si es de Bloomberg, creo. Sí, es de Bloomberg, que es un periódico de económico de Estados Unidos de hace algunas semanas, del 23 de octubre, vemos. Argentina, esta es la producción de Argentina. Argentina está produciendo un poquito más de 1.200.000 millones de barriles. Nosotros estamos produciendo como por acá, como por 750.000, Colombia. Pero hay que tener en cuenta qué produce Argentina. O sea, vemos que 3/4 partes de lo que produce Argentina como no convencional, en no convencionales y en general, produce gas. Y pues el mercado del gas en Argentina es regulado, ellos necesitan gas por sus condiciones de país, mientras acá el 70-80% de nuestra energía eléctrica viene de hidroeléctricas. Ellos no tienen esa capacidad ya y mucho de su energía eléctrica viene del gas, etcétera. Y mira lo preocupante, ellos están diciendo en este momento que el gobierno tuvo que darles 5.1 billones de dólares para que los productores en Vaca Muerta, donde se hace fracking en Argentina, pudieran seguir, porque no está siendo económico. Pero ¿por qué lo tienen que hacer? Porque es que si no se quedan, primero, sin gasolina, o tienen que subir la gasolina, o se quedan sin electricidad, o sin gas para el invierno. Pues Argentina está en zona temporada para su invierno, que es a mitad de año, imagínense. Estas son la producción promedio, el pico promedio de un pozo en Argentina, y vemos que está alrededor de 500, la mayoría de los pozos, ¿ok? Muy inferior a lo que se ve en Estados Unidos.
los de Estados Unidos podrían estar alrededor de acá. Estos tienen algunos pozos buenos, pero como vemos, los que pasan de 1200 realmente no son muchos. O sea, la producción no es tan eficiente en Argentina como es en Estados Unidos. Es mi mensaje. ¿Y qué pasa en Colombia? En Colombia no producimos de no convencionales, pero 12.1 billones de pesos que vienen de Fondo de la Ahorro y Estabilización Petrolera, o sea, viene de plata de regalías, plata de las productoras, se fue para la emergencia durante el COVID. Entonces, esto es algo que quiero dejarles como el mensaje. A veces, digamos, por todo el tema del fracking se crea todo un tema de ruido y se le crea mala imagen a la industria y realmente es mucho lo que la industria ha generado a través de regalías, impuestos y también, digamos, ganancias de Ecopetrol también durante esta pandemia y para el presupuesto general de la nación. Y yo no sé qué tanto esa disputa del fracking, teniendo en cuenta estos niveles de millones de barriles que son tan bajitos, como les decía, realmente esto pues valga la pena. Y más cuando en otros países vemos que incluso el gobierno tiene que subsidiar esa producción, cuando a veces nos muestran el modelo argentino como el modelo a seguir. ¿Ok? Pero estos ya son más cosas como de términos políticos y como de términos económicos. Pues simplemente para decirles que no siempre un éxito geológico es un éxito comercial. Este es un listado probablemente incompleto en donde ese tema del fracking y de los no convencionales no funcionó en Estados Unidos. O sea, estos son los que hablamos, perdón, me devuelvo rápidamente, todo el tiempo en la industria, el Bakken, el Permian, el Eagle Ford, ¿sí? Esos son como los de mostrar, pero no nos hablen nunca de estos. A la gente no le gusta hablar de sus fracasos y a veces de los fracasos nos traen las grandes enseñanzas en la vida. Esto es un listado probablemente incompleto, como les decía, de muchos shales en donde no fue económico. Y no fue económico por muchas razones, porque, por ejemplo, el contenido de materia orgánica fue muy bajito, o porque la materia orgánica estaba inmadura, o porque las arcillas eran mucho de esmectita, no hablé de eso, y las esmectitas están asociadas con bentonitas, y hacer fracking y perforar eso es un nightmare, una pesadilla, o era muy delgada el yacimiento. En fin, esto es simplemente para decirles, muchas veces esto no funciona, no es económico. Y esto no lo era a condiciones de precio de 60, 80 al barril. Imagínense ahorita, con las condiciones ahorita en pandemia, los precios que ahorita están alrededor de $40 el barril. ¿Ok? Entonces, lo que les quería al final recordar de esta charla son estos 3 puntos, que la caracterización de los yacimientos no convencionales tiene en cuenta los mismos elementos y procesos del sistema petrolífero. Tal vez la única excepción es la trampa, como les decía, porque ya no necesitamos una trampa ni estructural ni estratigráfica, sino que todo está en las zonas de donde tengo una mayor presión de poro y una madurez térmica mucho más alta. Y el punto de esto es bueno porque no importa si ustedes van a estudiar lo que estudien, en petróleo les va a servir, así este país decidan hacer fracking o no. Lo que ustedes estudian respecto a los elementos, roca sellos, roca reservorio, roca madre, y les va a servir, todo lo que vimos les va a servir para la caracterización de yacimientos convencionales como no convencionales. Lo otro que para tener en cuenta es que los no convencionales son rocas de muy baja permeabilidad, pero están muy cerca a las rocas que generan petróleo. Pero por esa baja permeabilidad, pues es que se necesita estimularlas mediante el fracturamiento hidráulico. Y lo otro que les quería dejar de mensaje es que esto de los no convencionales son ciclos económicos muy cortos, de 1 a 3 años, mientras que los ciclos económicos de proyectos como Caño Limón, miren, ya llevamos 40 años produciendo de Caño Limón y aún genera regalías y aún genera recursos para Arauca. Que en todos esos no se ejecuten ni se administran de la mejor manera, ya es otra historia, ya es otro problema. Pero los convencionales generalmente tienen
ciclos económicos mucho más amplios en el tiempo. Sin embargo, desde un punto de vista geológico, lo que aprendemos en los unos los podemos aplicar en los otros. Esta lámina final es uno de mis sueños en un futuro. Todas estas compañías que ven acá, algunas tal vez ustedes las conocen, otras no. Otras son compañías muy pequeñas, independientes, que solo funcionaban en Oklahoma, pero todas estas hacían parte de un consorcio de la Universidad de Oklahoma, el consorcio del Instituto de Reservorio, de Caracterización de Reservorios, y fue gracias al apoyo de todas estas compañías con datos y con dineros que yo pude hacer mi tesis y yo pude publicar todos los artículos, y mis compañeros y mi profesor Roger Slab, que desafortunadamente él era la cabeza de todo este consorcio, aquí lo vemos en campo, y que desafortunadamente pues ya no nos acompaña este, en este plano terrenal, pues él falleció el 22 de febrero de este año. Y yo la verdad, pues lo recuerdo con mucho cariño y siempre con todo el agradecimiento porque todo lo poco o mucho que sé de toda la caracterización de yacimientos, tanto convencional como no convencional, se lo debo en gran medida a él. Sí, eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias nuevamente, muchachos, y no sé si hay alguna pregunta. Carlos, muchas gracias por tu presentación, de verdad, pues muy ilustrativa y chévere todo lo que nos trajiste. Entonces, abrimos los micrófonos para preguntas. Hola, profe, yo había escrito varias preguntas ahí en el panel de preguntas. Ok, ¿quieres que yo las lea o tú quieres hacerlas? Hazlas tú, ya tienes el micrófono abierto. Vale, bueno, a principio de la presentación estaba hablando un poco de los hidratos de carbono, de metano, y quería saber, ¿estos en la imagen sísmica se ven iguales que gas, que yacimientos de gas? Ya, no, como se ven ellos realmente, lo que ves es un reflector, el que mostré, que se llama, ese reflector es un reflector que sigue como el fondo del mar y lo llaman el BSR o el Bottom Simulator Reflector o un reflector que simula el fondo del mar. Cuando tienes ese reflector, lo que se sabe es que la parte superior probablemente dentro de los sedimentos superficiales hayan caltratos o hayan hidratos de metano. Es con sísmica. No sé, no me quise entrar en detalles cómo funciona la sísmica, pero si quieres, hablamos un poquito de eso. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, por lo menos ya sé que no se ven igual que el gas, que era como que estaba mencionando que de pronto se podían encontrar acá en el delta del Magdalena, en el delta de Magdalena. No, hay un artículo que te recomiendo. Esto es ¿cómo se llama? Ciencia y Tecnología y Futuro, se llama la revista. O si quieres, yo te mando el artículo en donde explican los detalles de qué son esos BSRs y dónde habrían hidratos de metano en Colombia y cuál era su potencial. Y gracias a eso también se puede calcular flujo termal. Es muy interesante. Un tema muy interesante que, como te digo, en este momento la industria lo ve más como un potencial peligro a la hora de perforar pozos offshore, más que como un potencial fuente de hidrocarburos. ¿Y hay alguna empresa que ha intentado extraerlo de manera... Sí, yo sé que en Japón, pues Japón no tiene petróleo y Japón necesita fuentes térmicas, tú sabes, para la mayoría. Yo sé que los japoneses son los que van más adelante de eso, pero el problema con los hidratos de metano es que también el metano, tú sabes, es un gas de efecto invernadero muy fuerte. Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado y por ese lado también tiene mucha prevención. Claro, claro. Y la otra pregunta que tenía, nos mostró dos técnicas de identificación de arcillas, la de rayos X o algo similar, y la Sí, anterior, que no recuerdo el nombre. Pero ¿cuál de las dos técnicas es más confiable para la identificación?
Es que ellas me muestran cosas diferentes. Espérate, yo regreso a la presentación. Ellas muestran cosas diferentes. Mientras una, que es la difracción de rayos X, me ayuda a reconocer el tipo de estructura. ¿Están viendo? Sí. Sí, sí. Ok. Esta técnica lo que me ayuda es saber el tipo de estructura, ¿ok? De arcilla, porque se basa en la distancia que hay entre cada uno de estos sándwiches, estas láminas, cada uno de estos ángulos son diferentes dependiendo del tipo de sándwich que yo cree para la arcilla. Esto lo que me dice es la estructura y la composición del tipo de arcilla, mientras que esta técnica, esta es difracción, ¿ok? Mientras que la siguiente, espérate, no sé por qué no me baja. Me quiere avanzar. Perdón. Ok. Y como te decía, se hacen en estas maquinitas, que es un difractómetro de rayos X. ¿Ok? Y lo que ves acá son ángulos teta. Ángulos teta porque, como te decía, dependiendo del ángulo, yo voy a saber qué tipo de estructura voy a tener. La puedo tener para los minerales arcillosos, pero la puedo también tener para otro tipo de minerales que su tamaño es arcilla. ¿Ok? Que es diferente. Yo tengo minerales tamaño arcilla, ¿sí? Y también tengo minerales del grupo de las arcillas, que son estos grupos que vemos acá. Y esta técnica es diferente porque esta técnica lo que me muestran son los elementos. O sea, dentro de titanio yo puedo tenerlo en la ilmenita, en el rutilo, y ella no me va a decir si yo tengo rutilo o tengo ilmenita. Me va a decir que sí tengo titanio. ¿Ok? Me va a mostrar los contenidos de calcio, pero ella no me va a decir si tengo calcita o tengo dolomita, sino el contenido de calcio en la roca. O sea, por así decirlo, con la segunda técnica de rayos X, nos toca armar el mineral a partir de los minerales que identifica. Sí, sí, hay algunos modelos en donde combinando ambas, digamos, tú podrías tener una idea de cuáles minerales están presentes. Pero ¿por qué esto es interesante? Porque, a ver, por ejemplo, el calcio generalmente está asociado con carbonatos. Entonces yo podría, sin hacer un análisis de XRD o difracción de rayos X, yo podría asegurarte que esta parte es muchísimo más calcárea que esta parte, porque el contenido de calcio es mucho mayor. Y como tú dices, te tocaría armar según la composición del mineral, ir armando la fórmula química, ir armando la película, la composición de la roca. Vale. Sí. La última pregunta que tenía, si era con respecto ya a la última parte de la presentación, era con el tema de las licencias ambientales en Estados Unidos. Pero si es rentable en Colombia, pues hacer toda la tramitación de las licencias ambientales de forma como tan periódica como usted estaba diciendo que el modelo back to back, así lo dijo. Sí. O sea, si es rentable que todo ese papeleo aquí en Colombia, teniendo en cuenta que los costos de fracking tienen un corto periodo de vida. Sí, o sea, lo que yo tengo entendido que en lo que va el proceso, ¿no? La legislación para hacer fracking en Colombia existe desde el 2012. O sea, eso ya existe y ya se sabe lo que hay que hacer. Pero hubo una demanda ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado la vio positiva. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno dijo, voy a llamar un pool de expertos para que me digan qué tengo que hacer. Y se puede o no hacer fracking en Colombia. Y ese pool de expertos dio una recomendación que fue hacer unos proyectos piloto.
para que se pueda demostrar con esos proyectos pilotos que se puede hacer el fracking de una manera eficiente y segura. Ahora, ¿quiénes habilitaron este mes o el mes pasado para esos proyectos? Estas 3 empresas. Supuestamente en las próximas semanas van a salir otras empresas que se van a habilitar para eso. Pero, y como tal, la legislación para hacer fracking en Colombia existe desde el 2012. Vale, vale. ¿Más comentarios? Carlos, ¿tú cómo ves el panorama para formar, o mejor dicho, tú sí crees que la gente deba comenzar a formarse en estos temas, es decir, apostarle a formarse en temas de no convencionales, o tienen que esperar a que sea el boom, o mejor dicho, ¿cuál sería el consejo para los estudiantes? Mi consejo es que sigamos estudiando las cosas básicas, o sea, cosas como estas, propiedades de roca. Esto se utiliza en geotecnia. Y si tú lo aprendes y lo puedes aplicar en geotecnia, lo puedes aplicar para cementeras, lo puedes aplicar aquí haciendo fracking, o incluso lo puedes aplicar en la industria del petróleo, pero para otras aplicaciones. Estabilidad de pozos, lo que sea. Si tú aprendes de arcillas, si aprendes de estos, modelos andersonianos y de limitación de tipos de esfuerzos, también lo vas a hacer en geotecnia. También lo necesitas para aguas subterráneas. Si te vas por el lado de sismología, vas a tener que aprender a hacer beach balls y mecanismos focales. O sea, son cosas básicas. Este tema de Exarex me parece a mí apasionante. ¿Y para qué lo vas a usar? También materiales de construcción, minería, de todo. Entonces tienes que meterte y aprender de esto. Si en el tema de XRD, de SEM, o sea, imágenes de microscopía electrónica, si estás trabajando con foraminíferos, yo la primera vez que tomé una foto para microscopía electrónica lo hice con foraminíferos, porque estaba estudiando los foraminíferos ahí del Caribe. Y todo eso me sirvió después para todo este tema de shales. Todo este tema de roca madre te sirve tanto los convencionales como los no convencionales. Entonces, mi invitación es volver a lo básico, o sea, no dejar los temas básicos de un lado, o sea, todo este tema, independientemente si aquí vaya a haber fracking o no, si se siga con el petróleo o no, esto tiene otras implicaciones en muchas áreas de las geociencias. Y tranquilos, o sea, todo esto que uno aprende, uno no sabe, pero en algún momento le va a servir. Yo te puedo decir otro ejemplo, que por ejemplo, yo en mi tesis de pregrado empecé a hacer análisis multivariados. Análisis multivariados quiere decir que yo tengo que coger varias variables y tratar de encontrar relaciones entre esas variables. Entonces, para eso se hacen cluster análisis, análisis de componentes principales o PCAs, que se llama. Y todo eso, digamos, se usa ahora para todo ese tema de multiatributos en sísmica, de machine learning que hablan y todo eso. La forma como Netflix, si tú ves una película, Netflix, tú sabes que, o una serie, tú sabes que ellos te van sugiriendo las siguientes películas según los contenidos que tú vas viendo. ¿Sí? ¿Cómo hacen eso? Ellos hacen eso a través de cluster análisis. O sea, si tú ves esto y tú ves esto, a la mayoría que ve esto y estas series les gusta ver esto también. Y esto es estadística multivariada. Entonces, no sé, o sea, lo importante es tener buenas bases, muchachos. Muy buenas bases. Mapeo, fundamental. Yo les voy a decir algo y esto va a quedar grabado, entonces no puedo decir ¿cómo es el milagro pero no el santo? ¿Saben cuál fue el problema aquí en estos pozos? Que ellos no sabían
que el rumbo aparente es diferente al rumbo real. Yo no sé en qué semestre ustedes van, pero ¿qué pasa con el rumbo aparente respecto al rumbo real? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? Y esto significó 18,000 barriles para una compañía. ¿Y cómo es posible? Mira la distancia en pies de esto. ¿Cómo es posible que estos dos pozos me salieron buenos y estos tan malos? Crítico, buzamientos aparentes. Y buzamientos reales, cosa básica en geología estructural. ¿Alguna pregunta? ¿Otra? Responde tu pregunta, Felipe. Qué pena. Sí, no, sí, súper bien, ¿no? O sea, siempre las bases va a ser lo más importante, ¿no? Eso no hay nada que Sí. hacer. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos ¿Cómo silencio. cosas? O sea, por ejemplo, mapas de burbujas, crossplots, ese tipo de cosas, fundamental también. Y algo que la gente dice le para muy pocas bolas, y yo creo que en nuestra idiosincrasia es muy, digamos, somos afortunados, y más las personas. Mi papá, el apellido Molinares no es un apellido andino, mi papá es de Barranquilla. Es ser buena gente, tener buenas relaciones, tener lo que llaman un buen networking, eso también es fundamental. Escribirle a la gente. Yo les puedo asegurar, escríbanles a los profesores, si ustedes leyeron algo, vieron algo que les llamó la atención en una charla, escríbanle a la gente. Yo en lo que llevo en mi carrera, yo no puedo decir que yo le haya escrito a alguien y no me haya contestado. Profesores en Europa, en Australia, al comienzo de mi carrera y en este momento, o sea, generalmente si tú escribes de una manera pues, respetuosa, todo el mundo va a estar ahí dispuesto a ayudarte. Entonces, networking muy importante también y estar constantemente curioso. O sea, oye, ¿cómo Netflix me da a mí las opciones de la siguiente película? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo, cómo funciona los códigos, ¿cómo se llaman? Los códigos de barra ahorita que todo el mundo, por el tema del COVID, ¿QR? los QR. Resulta que Principal Component Analysis, análisis multivariano, tiene que ver con esa vaina. Álgebra lineal, ¿no? Eigenvector, eigenvalues, vectores, valores propios. Importantísimo aprender de eso. Gracias, de verdad, qué buenos consejos y la charla y todo. Muy agradecido por tu participación. Triste por Colombia, pero pues bueno por nosotros que tuvimos una charla y no una tusa futbolística. 3-0 al fin. 3-0, 3-0. Entonces, de verdad, muy complicado quedamos. Bueno, De verdad, muchas gracias, Carlos. Bienvenido siempre. Pues por Barranquilla, cuando quieras pasar y seguir dialogando. Cuando acabe todo este proceso, pues de que estemos encerrados y eso, pues ya va a ser más sencillo. Entonces, pues por acá siempre bienvenido. muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, muchachos, también por el tiempo y por la atención. Cualquier cosa que necesiten, tienen mis datos. Ahí va a quedar la presentación. Encantadísimo de volver por Barranquilla. Mi tesis de maestría, por ahí Carlos, un colega de ustedes, me estuvimos hablando porque él hizo un trabajo por Tubará. Yo estuve trabajando un tiempo por Tubará, estuve en campo. Hay unos afloramientos muy chéveres por Saco. Y la verdad, muy impresionado sobre la calidad del trabajo de ustedes, muchachos, profes en la Universidad del Norte. Realmente los felicito, sigan así, sigan curiosos. Muy importante seguir con la curiosidad y para adelante. Hoy perdimos 3-0, pero bueno, ese es el fútbol.
Igual, La segunda fecha, la segunda fecha. a veces no nos salen las cosas bien y no nos gusta hablar de los fracasos. Vimos la Hay que lámina, hablar. pero ahí hay grandes enseñanzas. Sí, excelente. Carlos, muchas gracias entonces. No, a ustedes. Una feliz noche. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, feliz noche. Nos hablamos, nos vemos entonces la otra semana, muchachos. El martes tenemos un coloquio sobre la Antártida y el viernes vamos a tener un coloquio de física, entonces estén pendientes de sus correos y de las redes sociales para ver la publicidad. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias.